María Eugenia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde que la invité y usted aceptó la invitación, me estaba preguntando cómo van a hacer con los subterráneos, porque al final el gobierno no da su brazo torcer, aparentemente no va a dar un peso para los subterráneos, ustedes no quieren aumentar las tarifas y demás, pero al final ustedes fueron al pie, ustedes aceptaron la presión del gobierno nacional, ¿no? La verdad es que acá poco importa quién se dio. Lo que realmente importa es que si el gobierno de la ciudad no tomaba la decisión de hacerse cargo del subterráneo, íbamos a un paro por tiempo indeterminado por parte de los gremios que ya lo venían anunciando. Y además teníamos ya la certeza, después de un informe que encargamos de control sobre el estado del subte a subterráneos de Barcelona, que realmente los riesgos eran muy altos. El informe que encargamos, que auditó el estado de los coches, el estado de los rieles. ¿El riesgo que sería de un accidente? Absolutamente, digamos. Que los riesgos pasara son, otra vez lo que pasó en 11. Es que el resultado de una década de un festival de subsidios sin control y de la falta de inversión, así como lo vemos en la cuestión energética, y lo vimos en los trenes con la tragedia de 11, pasó exactamente lo mismo en los subtes. Entonces estamos recibiendo un subte quebrado, sin que se hayan hecho las obras necesarias para que funcione bien, con un déficit operativo, pero aún así, si el gobierno de la ciudad no se hacía cargo, los más perjudicados iban a ser no solo los porteños, sino también los bonaerenses que viajan todos los días. Un buen tiempo, ¿no? Un año largo, diría yo. ¿Quisieron de alguna manera llegar a algún tipo de arreglo, de diálogo con Porque el gobierno sabíamos nacional? que hacernos cargo del servicio implicaba asumir un costo para la ciudad de Buenos Aires que no teníamos, y por esto el anuncio del aumento de impuestos. No había otra manera de resolverlo. Entonces, durante casi un año intentamos por todas las vías posibles llegar a un acuerdo para evitar que esto lo tuvieran que pagar los porteños, en este caso los que usan el automóvil, porque realmente la ciudad no podía hacerse cargo de semejante costo sin transferencia de recursos. Pero bueno, la verdad es que pusimos en prioridad que el subte continuara funcionando, que la gente no se viera sometida a un paro salvaje, y tomamos esta decisión. Dígame, hay una especie de resignación en ustedes. Más que resignación es hacernos cargo frente al desinterés abierto y manifiesto por parte del gobierno nacional de no mejorar el transporte, porque además, después de la tragedia de 11, nosotros esperábamos una reacción y realmente no la hubo. Estamos cerca de cumplir un año, nos faltan pocos meses para cumplir un año, y realmente uno no siente que haya habido un cambio de fondo en la política de transporte y que realmente se haya blanqueado cuál es la situación. Entonces, si no la hubo en los trenes, ¿por qué la iba a haber en los subtes? Claro. Entonces, la verdad es que nos hicimos cargo, después de un año de tratar de pelear de todas las maneras posibles una transferencia como corresponde, porque no pedimos nada que no esté definido en la Constitución, una transferencia con los recursos. El gobierno nacional se ha negado, ahora nos queda la vía judicial, porque vamos a seguir reclamando, no vamos a dejar de defender los derechos de la ciudad, pero mientras tanto nos vamos a abocar a trabajar para que la gente viaje, ahora, sobre todo más segura. ¿Pero van a tener recursos, van a poder conseguir recursos como para que los subtes sean un poco mejores de lo que son ahora? Bueno, hay varias vías para conseguir recursos, ¿no? Por un lado estamos planteando este aumento del transporte privado a los automovilistas, porque es un aumento sobre el combustible, como ya implementó el gobernador de la Sota, un aumento sobre el peaje y un aumento sobre las patentes en los autos de más de 150.000 pesos, en los autos de alta gama, porque también nosotros hemos privilegiado siempre el transporte público, así que ese fue el sentido de que los impuestos se dirigieran hacia allí. Eso cubre básicamente lo que el gobierno nacional venía dando en subsidios. Todavía seguramente habrá que hacer una auditoría y un estudio bien detallado. Nosotros estamos mandando el día martes una ley a la legislatura, un proyecto para que sea debatido, que acepte el traspaso, y nos da un periodo de entre 60 y 90 días para entrar y ver los números de la empresa, que todavía no los hemos podido ver, evaluar cuáles son los costos reales y en función de eso ver cómo seguimos. Seguramente además la ciudad va a tener que endeudarse para hacer obras de inversión. Allí esperamos que el gobierno nacional finalmente firme los avales para los créditos internacionales. ¿Eso no lo tienen asegurado? Se lo preguntamos a Grindetti el domingo pasado. Digo, el aval del gobierno, ¿van a reemplazar con impuestos y tasas nuevas lo que el gobierno daba en subsidios? Ahora, eso nada más que para estar aparentemente como estaban antes. O sea, mejora para el ciudadano, nada. La mejora vendría con el endeudamiento.
tienen... Hay obras de seguridad que hay que hacer. La demostración de Por si eso, pero tenemos ¿tienen o el no el aval aval del del gobierno gobierno en lo eso? vamos a ver en los próximos días, porque la legislatura ha sancionado hace pocos días atrás una ley que permite al gobierno de la ciudad endeudarse para comprar vagones para la línea H. Así que eso requiere una autorización del Banco Central. Entre fin de año y los primeros días del mes de enero, esa autorización del Banco Central tendría que estar en vigencia. Sí, y que vamos todavía a ver todavía no está. que todavía no está, pero todavía está en plazo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué hace el Gobierno Nacional en función ya de esta última ley. No hay que esperar el traspaso para esto. Porque hasta ahora la táctica del Gobierno Nacional fue transferir el costo político a ustedes, ¿no? Es decir, ¿quiénes se van a hacer impopulares por las nuevas tarifas, por los nuevos impuestos? Ustedes. Yo creo que cuando uno hace política hay costos que uno tiene que asumir cuando sabe que si no los asume, lo que se pone en riesgo es la vida de la gente. Entonces acá lo que nosotros pusimos en prioridad no es cuánto nos iba a costar políticamente. Sabíamos que iba a ser, que íbamos a tener que tomar medidas difíciles, pero también sabíamos que el no hacernos cargo y no tomarlas en esta puja con el Gobierno Nacional, finalmente en los únicos que iban a terminar pagando esto eran los porteños, y no solo los porteños, también los bonaerenses que lo usan. Pero bueno, acá... Yo creía que había un cierto cambio de actitud del Gobierno Nacional, porque se habla mucho del arroyo Vega, esas cosas. ¿Hubo un cambio de actitud ahí también? Los legisladores kirchneristas votaron una aprobación después de la última inundación grande en Belgrano, votaron la aprobación para el endeudamiento, para las obras. Pero eso nos hace pensar que si el bloque kirchnerista votó el endeudamiento, que era algo que hasta ahora no había hecho, entonces la presidenta va a firmar los avales para que podamos endeudarnos. También no nos olvidemos que la Argentina está en un contexto complejo internacional y que aún cuando el Gobierno Nacional firme los avales, si la situación sigue tan enrarecida como hasta el momento, yo no sé si vamos a poder tener acceso al crédito. Ahora ya no, porque el Gobierno Nacional no nos firma los avales, sino porque la Argentina está en una situación poco clara a nivel internacional, ¿no? De poca credibilidad. Sería un poco tarde el cambio de actitud. De todas maneras, María Eugenia, supongo que evaluarán esto. El año que transcurrió, 8, 9 meses, un año que transcurrió, en donde ustedes esperaban que algo cambiara en el Gobierno Nacional desde la tragedia de 11, aumentó la bronca, el escepticismo de la gente que siguió viajando mal, pésimo. Mucha gente estará preguntando, ¿perdieron un año? No es para que me respondan, sí, no perdimos, nosotros queremos que sí o que no, sino eso quizá haya generado que el tema subte sea uno de los desafíos emblema más complicados o más desafiantes para Macri de cara a su proyecto político. Casi como que resuelve el subte y tiene vida política extra. No resuelve el subte y Macri no puede demostrar que puede gobernar bien en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que son muchos los desafíos en la ciudad, ¿no? La gente reclama viajar bien en subte, la gente reclama seguridad, hay mucho para hacer en la ciudad, reclama el barrio de Belgrano no volver a inundarse, hay mucho trabajo por delante, no es solamente el subte, y nosotros hemos demostrado que somos un gobierno que invierte. De hecho hoy en la Argentina debemos ser uno de los pocos gobiernos que para pagar aguinaldo y sueldo no necesita el Gobierno Nacional, porque tenemos cuentas ordenadas, y además un gobierno que no ha parado la obra pública, que genera empleo mucho más en años de bajo crecimiento como ha sido el 2012. Pero aún en ese contexto yo quiero ser muy seria con la gente, y también lo fue Mauricio cuando habló y anunció que nos íbamos a hacer cargo. Estamos recibiendo un servicio de transporte quebrado, con más de 1.000 millones de déficit operativo al año, sin las obras, ya no hablo de las obras de mejor funcionamiento y comodidad para el usuario, con las obras de seguridad no hechas, con lo cual al principio no va a haber grandes cambios muy visibles, porque los recursos los vamos a poner en la seguridad operativa. Y si yo cambio un tablero eléctrico, generalmente el usuario no lo ve, o si hago obras sobre rieles tampoco, pero con eso bajo el riesgo de accidente. Esa va a ser nuestra prioridad. También hay cosas rápidas para mejorar, como la limpieza y algunas cosas que los usuarios ven todos los días. Pero lo que quiero decir es, hay que hacer un esfuerzo muy grande y durante bastante tiempo para que se empiecen a ver cambios. Ahora, María Eugenia, yo haría una última pregunta ya menos racional. ¿Cómo se siente usted después de esto? Es decir, ustedes van al subte entusiasmados, esperanzados o resignados. No, nosotros vamos, siempre que se trate de hacer y de mejorar la vida de la gente, uno se entusiasma, aún en un contexto difícil. Lo que a veces genera mucha frustración, impotencia, es que uno siente que se podría hacer mucho más
y mucho mejor si trabajáramos en conjunto con el gobierno nacional. La verdad es que esto de castigar sistemáticamente al que piensa distinto, desde un medio, un gendarme porque lidera un reclamo legítimo salarial, una CGT disidente, quien fuera que esté del otro lado, y en este caso los porteños por haber elegido una oposición distinta, una opción política diferente, la verdad que eso genera a veces bronca, frustración, impotencia, pero el hacer y el hacernos cargo y tener la posibilidad de hacer mejor las cosas y que ojalá la gente en un tiempo viaje mejor, por supuesto que entusiasma. Muchas gracias, María Eugenia, por esa conversación.